Y, y démosle, bueno, démosle así nomás en directo, como dicen los, En directo nomás. como dice el Guaso, ¿no? Sí, Eh, bueno, son más de las 9:30 de la noche del día martes. Como siempre, se trata de días muy noticiosos, de una serie de cosas que están aconteciendo en el país, que están aconteciendo en el extranjero. Estamos con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Andrés, ayer estuviste, por lo que sé, alguien me sopló por ahí, eh, en pleno. sí. ¿Qué se conversó dentro del Partido Comunista? ¿Cómo se ve la cosa? ¿Qué pasa? Bueno, Omar, muy buena pregunta. A ti te ha tocado también estar en Congreso, ¿no? Sí. Bueno, en medio de esta terrible situación de pandemia, además, eh, con esta horrible forma que tiene este gobierno de naturalizar cosas y que ya están anunciando, dan por hecho una nueva ola de contagios, dicen que vendría fuerte en mediados de enero, en fin. Eh, Digo esto porque el Congreso del Partido Comunista está obviamente muy marcado por todo esto. No ha sido un Congreso fácil de realizar. Esta forma telemática, si bien permite la conexión territorial a distancia, pero no es lo mismo que una relación cara a cara, particularmente en un partido donde lo colectivo se expresa mucho en la oralidad y en la presencia del intercambio del punto de vista de, de, de lo que significa estar en una reunión eh, de compañeras, de compañeros, en fin, de camaradas. Yo creo que este es un congreso, bueno, nos acercamos a la fase nacional, que es este fin de semana que viene. Uh-huh. Eh, Creo que ha habido un muy profundo debate en torno a una convocatoria que además es pública, que su tesis principal es que en este tiempo histórico, en el actual, no estamos hablando de años más adelante, estamos en Uh-huh. el actual, es posible y necesario eh, derrotar al neoliberalismo y al capitalismo salvaje en Chile. Y sobre ese proceso, planteándoselo como un objetivo estratégico, fundamental, el diseño y la construcción de un nuevo Estado en Chile con una nueva constitución, con formas de participación y con soberanía popular real, en fin. Eso significa una gran victoria para el pueblo chileno y una derrota también de carácter estratégico al imperialismo norteamericano, que nunca ha dejado de tener sus garras al interior de Chile, en todos los planos, en el plano político, militar, cultural, en fin, en todos los planos. Qué decir en el terreno económico. Eh, y también significa infligirle una derrota estratégica a las oligarquías locales y a todos los sectores que hasta hoy mismo están tratando de rearticular formas que permitan renovar este capitalismo salvaje que tuvo su impronta durísima con un golpe de Estado, pero que luego de los 90 en adelante también tiene en Chile un proceso de, yo diría, de profundización en muchos aspectos, sobre la base de un poder de clase y un poder dominante muy brutal, que de alguna manera alcanzó a tener algún grado de cierto apoyo o legitimidad en algunos sectores de la sociedad, particularmente a comienzos de los 90, pero que fue, yo creo que gradual, pero intensivamente perdiendo mucha legitimidad. Hoy día yo creo que ese es el punto de referencia histórico, lo hemos conversado otras veces, Omar. Uh-huh. Yo creo que hoy día este sistema, este gobierno, pero este sistema en su conjunto, ya prácticamente carece de toda legitimidad democrática. Si se mira esta legitimidad democrática como una salida a una dictadura absoluta, total, criminal, que es la que tenía y que encabezaba Pinochet.
es el punto, para mi gusto, de inflexión, que hay que tener mucha intensidad para mirarlo, y que creo que el debate del Congreso Nacional del Partido Comunista ha enfrentado. Eh, Nosotros hemos recogido mucho de los intercambios, de los debates que han habido en los distintos congresos, desde las células, los comités comunales, los comités regionales, en fin. Y ahora se entrega, en las próximas horas, el informe político al Congreso Nacional, que yo diría tiene mucha intensidad respecto de asuntos tan importantes como lo que significó el estallido y el levantamiento popular en Chile, que continúa, que continúa, que se incrementa incluso, que se transforma en una cuestión permanente de la vida y de la lucha política y social del país, pero que también yo diría fue un triunfo muy fuerte, con muchas señales políticas muy fuertes, el resultado del plebiscito reciente. Entonces creo que todo esto es una amalgama de ideas, de debates, de intercambios que han cursado en este Congreso y que toma su dimensión. Entre medio, ni más ni menos que, yo diría, se estabiliza como perspectiva de coalición el Chile Digno, Verde y Soberano, que ha lanzado un nuevo manifiesto y que ha hecho una serie de propuestas también de candidaturas a la constitución, a la convención, y también en este mismo periodo se reconfiguran, porque se van a seguir reconfigurando las alianzas en este país, donde Chile Digno, Verde y Soberano ha ido, porque ese es el nombre de la nueva coalición. Ya dejamos de ser un comando electoral y fue muy importante ese periodo. Hoy día el concepto de Chile Digno, Verde y Soberano, con su nuevo manifiesto, yo diría consolida más la línea de seguir avanzando en incrementar las fuerzas sociales y políticas antineoliberales. Oye, Juan Ese es Andrés, el punto. disculpa, Juan Andrés, Sí. ¿y qué te parece esto? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención el día domingo en la noche, y yo diría también el día lunes también, muchos comentarios que hubo sobre el tema de las primarias, eh, pero en donde se soslayaba o se dejaba de lado, yo diría que el antecedente fundamental, que era el hecho de no solamente la baja participación, sino que la absoluta irrelevancia de un conjunto de partidos donde, por cierto, están los que firmaron el mal llamado Acuerdo por la Paz. Y para mí ese es el hecho político más relevante, es lo más estremecedor, es la caída en picada libre, ¿no? Como una expresión más de esta crisis de la que estamos hablando, ¿no? De esta crisis que se está manifestando dentro de todo, a todo nivel, pero que el día domingo en el Estadio Nacional penaban las ánimas. Así Eh, es. entonces, a mí me llama poderosamente la atención de que muchos de los candidatos o candidatas, con todo el respeto que uno puede tener por ellos, muchos van a tener la votación para estar en ese lugar, van a tener menos apoyo que el llamado a una marcha en cualquiera de los días que, que, que han estado muchos jóvenes, muchas niñas, muchos trabajadores en Plaza Italia o en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Y eso es sorprendente. Más allá de que uno piense, ¿no es cierto?, que generalmente ahí es menos la gente que participa, ok, estamos de acuerdo en eso, pero a puntos tan estremecedores como este, no estoy tan seguro que estén tan felices. No sé cómo tú haces la lectura de eso, pensando que en un momento dado, ¿no es cierto?, se estuvo conversaciones para poder participar de esas primarias también, y de cómo ustedes leen eso a partir de eso, o sea, porque, porque con los resultados, bueno estaba, generales después de la batalla, ¿no? Tampoco está,
tampoco es gracia, pero es bueno darle una vuelta, ¿no? Absolutamente, Omar, yo te encuentro toda la razón. Me parece que ese es un tremendo tema y que creo que ha sido muy poco analizado. Yo creo que el impacto que provocó la muy baja participación dejó pasmadas y pasmado a muchos. Entonces, finalmente terminan obviando el análisis de fondo. Yo ahí concuerdo mucho con lo que tú señalas. Yo creo que aquí lo que se produjo fue un hecho político muy notable, y es que una muy buena e importante cantidad de ciudadanía en Chile no tiene ningún interés en participar en ese tipo de elecciones. ¿De dónde viene ese tipo de elecciones? Yo aquí quiero ir al fondo, o intentar por lo menos ir al Ujú, fondo más. Yo creo que nosotros tenemos todavía, a pesar del cambio importante que se hizo al sistema electoral binominal, que ujú, es el diseño más brutal que hizo Guzmán, Pinochet y todos ellos, ujú, y Guzmán lo dicen y está grabado en video ujú. descaradamente, ¿no? Esto está hecho para evitar los cambios, punto. Y esto que quede claro, ¿no? Y lo habían logrado. Pero yo diría que todo el sistema, el andamiaje binominal que existe en Chile, que por cierto incluía el sistema electoral binominal, todo el sistema que tiene que ver con la política de los consensos, todo el sistema que tiene que ver con una constante relativización de la democracia participativa del pueblo y de la ciudadanía desde el punto de vista de un ejercicio soberano, todo eso yo diría que está siendo relativizado de distintas maneras en este momento en Chile. Todo, absolutamente todo. No hay ningún aspecto que no esté siendo, yo diría, más que relativizado, incluso rechazado por amplias capas ciudadanas. Yo no, desde los 90 en adelante no me acuerdo de haber vivido un periodo tan agudo como el que se está viendo en Chile respecto de la crítica ciudadana y popular a los grandes medios y canales de televisión. Esa es otra señal que yo te digo es súper potente, pero hay muchas más. Entonces yo lo que creo que lo que ocurrió el domingo pasado es que una cantidad muy importante de ciudadanía dijo, no, yo no voy a participar en una votación que tiene las características que tiene, donde no participan todas las fuerzas políticas, primero, donde tampoco la ley permite tan fácilmente definir ciertas cosas que están dentro del cuestionamiento a la soberanía popular, y donde además la carga principal te la dan, fíjate, porque ya la señal anterior cuando se hace la afiliación y se relegalizan los partidos, ya ahí hubo una señal muy potente. Pero como este sistema político y mediático es lo que es, no quisieron considerar la potente señal que surgió ahí, y es que el partido que tiene mayor cantidad de afiliación y que se relegaliza en Chile, con 65.000 afiliados, fue el Partido Comunista. Eh, y eso a lo mejor para algunos puede ser una gran cantidad, para otros no, pero fue una señal. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista es el partido, creo yo, y en ese momento de la relegalización, era el partido que más explícitamente cuestionaba el neoliberalismo en todas sus dimensiones, desde una posición de izquierda. Incluso cuestionaba en ese momento la democracia representativa. Entonces digo porque yo creo que hay que tratar de llegar a lo más sustantivo. A mí me parece que lo que ocurrió el domingo es que la ciudadanía rechaza un tipo de elecciones en donde los temas políticos de fondo están limitados y excluyen a una buena parte en contenidos, por un lado, y por otra a la participación ciudadana amplia del punto de vista de lo que se busca que sea una elección. Yo creo que hay un cuestionamiento muy fuerte a los partidos políticos sistémicos,
pero también un cuestionamiento muy fuerte a las formas de cómo se hace la política en Chile, desde los partidos. Y yo creo que nosotros, los comunistas y los partidos que estamos por la emancipación, tenemos que también asumir muy autocríticamente que hay cosas que ya definitivamente tenemos que buscar que cambien radicalmente. Radicalmente, porque mira, tú tuviste las primarias del del domingo pasado. Sí. Efectivamente, uno pudiera decir los bloques y los partidos más importantes o significativos en O sea, cantidad o sea, participaron. mira, imagínate, si hubiera votado el 50% de los inscritos dentro del Partido Comunista, el Claro, Partido Comunista estaría en este momento no sé con cuántos candidatos. No es claro, por nada, pero claro. Pero eso, además, lo que te muestra en comparación, por ejemplo, a lo que ocurrió en el plebiscito, de que la ciudadanía en Chile quiere participar en elecciones cuando se trata de cuestiones trascendentes, cuando se trata de cuestiones ciudadanas, democráticas, que buscan cambiar lo que haya que cambiar. Y por sí. tanto, este tipo de primarias que fueron fraguadas para de alguna manera, y aquí yo quiero instalar el tema de fondo para mi gusto, por lo menos en mi opinión personal, que fueron fraguadas para fortalecer el sistema binominal de partidos y evitar finalmente que sea la soberanía popular amplia, ancha y nacional en Chile o fuera de Chile, porque también hay chilenas y chilenos fuera de Chile que quieren participar, sea el pueblo soberano el que finalmente participe con todas las mayores posibilidades en los procesos electorales. Claro, es una camisa de fuerza, ¿no? Es una camisa de fuerza principalmente para el sectores independientes, para lo que se llama conocer en algún momento dado como los díscolos. Hay que recordar que esta ley nace en el contexto de la primera candidatura de Marco Enrique, por lo demás. O Exactamente. sea, Mira, las primarias son una forma que se ha ideado por los dos bloques que han privilegiado y que han sido protagonistas de la política de los consensos, por los dos bloques, la concertación y la derecha, para ordenar fuerzas. Eso ha sido, no es para la participación ciudadana, es para ordenar fuerzas. Y por otro lado, mantener en la exclusión o en el margen la emergencia de nuevas fuerzas políticas o fuerzas políticas que están por la transformación y que tienen estos entrabamientos como el sí, sistema electoral. Entonces yo creo sí. que, para mi gusto, ese es el análisis. ¿Eh? Creo que por ahí uno podría... Yo añadiría otro elemento que a lo mejor, que yo creo que, fíjate que estas primarias también sirven, pensando en estos sectores políticos, de que aquí se vio con cuántas chauchas contamos, ¿no? ¿Cuál es el piso? El Sí, piso duro con el que se parte. Duro, duro, duro. Y ese piso duro pareciera ser que es bastante escuálido. muy escuálido, sí. Es muy escuálido y en ese piso, o sea, si el asunto es así, aquí lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que efectivamente sectores independientes u otros puedan, estoy pensando en las elecciones de abril, puedan ingresar por diversas vías, puedan saltar los torniquetes, Sí, para mira, hablarlo en... claro, lo que pasa, Omar, es que aquí en Chile se perdió totalmente la brújula del punto de vista del sistema electoral participativo y democrático. Se perdió, pero no solamente se perdió porque alguien se desorientó, sino que porque aquí lo que ha habido es, eh, por un lado, un sistema político con un sistema electoral mediante dictatorial y que lo que ha buscado en dictadura, pero también en esta transición que nunca termina, el control, la domesticación de los universos electorales reales del país. Y lo que ha derivado eso en Chile es que somos, antes del Ujú. plebiscito, éramos y somos el país donde la tendencia a la no participación electoral los coloca a nosotros en el primer lugar de los países de la región. Y eso a cualquier sistema democrático le tendría que preocupar,
Pero aquí, tanto la derecha como la concertación privilegian la forma de cómo amañar este universo cada vez más reducido para poder hacer articulaciones, y de ahí vienen las famosas primarias. Mm. Si de ahí vienen, las primarias no vienen como forma de extensión democrática y participativa, vienen para amañar este proceso cada vez más reducido de participación electoral y cada vez más excluyente. Yo creo que una de las grandes tareas del futuro inmediato es cambiar en forma radical el sistema electoral en Chile. Radical. Mira, aquí yo te digo, si tú apuras un poco a los, entre comillas, analistas, la opinología, a opinólogas y opinólogos, analistas de distinto pelaje, le rinden pleitesía al sistema bipartidista de Estados Unidos. Para ellos eso es el ideal. Y también le rinden pleitesía a su sistema electoral, que es un sistema electoral indirecto. Indirecto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, pues que en Estados Unidos, salvo en esta elección última, donde votó mucho más gente que en muchas elecciones anteriores, el ponderado de los votantes reales es más o menos el 40%, 42%, ¿no? Y en Chile miramos como si fuera la panacea. En Venezuela te vota el 60, 70% del universo electoral real. En Cuba te vota el 80, 90% del universo electoral real, incluidos las y los jóvenes de 16 años que votan. En Bolivia acaba de votar el 80% del universo electoral de ese país. Nosotros no tenemos nada que, yo diría, empezar a, como hace la derecha y como hace la concertación con tanta prepotencia, a descalificar los sistemas electorales de Venezuela, de Cuba, de Bolivia y de otros países. No tenemos ni una base, ni una base, ni una al contrario. Al contrario, yo creo que la derecha y la concertación tienen que hacerse responsables de manera vergonzante lo que ha significado en este país haber salido de una parcialmente del poder dictatorial del Estado por vía de elecciones empujadas por el pueblo con luchas multifacéticas durante todos los 80, incluida la lucha armada, que incidió, porque quieran o no, incidió, más allá de que uno la califican de aquí y acá, incidió positivamente, no negativamente. La lucha armada en Chile no derivó en la perpetuación de la dictadura, derivó en darle empuje a una fuerza popular de desobediencia civil, de rebelión, de lucha pacífica, de todo tipo de lucha, de huelgas, de paros. También hubo elecciones de por medio, también hubo muchas elecciones. El pueblo chileno empezó rápidamente, ya en los 80, a reconquistar los espacios universitarios, secundarios, sindicales, territoriales, donde habían elecciones. Y esas se las conquistó a la dictadura porque la dictadura tenía prohibida todo tipo de elección. Igual se hacían elecciones. Entonces, esa lucha multifacética, yo diría que se trató de amañar en los 90, de domesticar, de fragmentar, de debilitar. Y una de las formas para debilitar todo aquello, todo esto, fue mantener el sistema electoral, el sistema de partidos, hasta como se ha mantenido esencialmente hasta ahora. Y entonces empezamos a mirar más con admiración al sistema electoral y político norteamericano, a los sistemas indirectos, y la oligarquía y la élite transversal, concertación, centro-derecha que le llaman, mirando con desprecio procesos electorales como el venezolano, el cubano, en fin, el boliviano y otros más, el ecuatoriano, en fin. No dejan mono parado, en realidad, No, por estos sectores. supuesto. Ellos consideraban que en un momento dado que en Chile era mejor que hubieran, ¿no es cierto?, consumidores que ciudadanos. Sí, Exactamente, sí, sí era mejor eso. Es más, era signo de estabilidad del sistema. Que la exactamente. gente no fuera a votar. ¿Para qué? Si había gente Hay, a especializada propósito, que lo Omar, estaba haciendo bien, ¿no? claro, hay, Omar, a propósito, libros que han sido muy clave en eso. Por ejemplo, Anatomía de un mito, que Sí, yo siempre lo menciono, de Tomás Mulián, que creo que es sí. un libro muy corajudo, ¿eh?
Sí. muy corajudo porque fue escrito a contracorriente en un momento en que la élite de este país miraba con desprecio todo lo que pudiera ser crítico. O sea, yo me recuerdo tantas veces a la propia Gladys Marín cómo la descalificaron desde el punto de vista de las ideas que planteaba, no solamente su acción callejera, sino que lo que planteaba. Claro. Yo me recuerdo intelectuales, incluso con pico de intelectuales, mujeres intelectuales, entre comillas, de izquierda, cuando Gladys decía, y me tocó estar en muchas reuniones presentes, pero cuando Gladys les decía, mira, lo que pasa es que en Chile no hay un Estado democrático de verdad. Pero ¿cómo puedes decir eso, Gladys? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, pero es que no lo hay. Este no es un Estado democrático de verdad, con los estándares de democracia, incluso representativa, y ahí aparecía el sistema electoral, la constitución pinochetista. Mira, ¿cuánto daño hizo? Yo el otro día me recordaba con Tomás Hirsch, cuando fue candidato presidencial Tomás Hirsch. Nos recordábamos que nos reprimieron y nos metieron presos. Cuando el entonces presidente Lagos firmó la nueva constitución de Chile. Es cierto que esa constitución, pero la pinochetista tuvo reforma, eso es verdad, nadie lo niega, nadie niega eso. Pero negar que, o sea, decir que él firma una nueva constitución, eso es lo más grotesco que yo he visto en la historia política. Esa era una aberración. Claro, eso es lo más grotesco que yo he visto, pero todos aplaudían, Omar, centro y derecha, y también izquierda renovada, o como se le quiera llamar, también aplaudían. Todos aplaudían, y me acuerdo que fuimos a la Plaza de la Constitución a protestar, y Hirsch, que era nuestro candidato presidencial en ese momento de la izquierda auténtica en Chile, la rompe y la mete adentro de un basurero. Juntos Podemos, el Juntos Podemos era. Hasta ahí llegamos, varios fuimos presos. Varios fuimos presos ahí por agredir el Estado de Derecho y la Constitución y todas estas cosas. Fíjate que otra cosa que también es llamativo, que como los medios de comunicación en Chile, al menos los oficiales, cuando están analizando la situación política, y desde el punto de vista de las movilizaciones que se han ido incrementando en este último tiempo, la miran desde una perspectiva puramente policial. Y en cambio la prensa internacional ha planteado derechamente, ¿no es cierto?, que hoy día ya está en cuestionamiento la continuidad de Piñera. Y eso no lo está diciendo, por favor, no lo está diciendo el siglo para decirlo, no, lo están diciendo medios internacionales, muchos, varios, desde el país, qué sé yo. Y llama la atención eso, llama la atención cómo se está cubriendo la crisis a nivel interior. Cómo el modelo de comunicaciones, ¿no es cierto?, pareciera ser que está no hay mucho decoro en esto, ¿eh? No hay mucho. No hay. No. Yo creo que, mira, lo comentamos creo que la otra vez, pero o lo comentamos en otro espacio hace unos días atrás, pero hay un dato que para mí sigue siendo muy relevante. El año pasado, antes de la pandemia, antes del estallido y el levantamiento popular, ya en Chile hablábamos, y varios del punto de vista del análisis. Me tocó varias veces en el primer café, cuando todavía estaba ahí. Te estoy hablando de los primeros meses del año pasado. Sí. Me acuerdo muy bien, Alejandro Navarro, Jaime Mulet, yo mismo, habían varias opiniones del punto de vista de opiniones que planteábamos. También, mira, te quiero decir, hubo una lista académicos de la Universidad Central que escribieron también en sus análisis, no me recuerdo el nombre exactamente de él, es bastante conocido, pero también hizo el análisis del punto de vista de que en Chile se estaba generando una situación de crisis que debía considerar una salida como el adelanto de las elecciones. Y por tanto el término del gobierno, definitivamente.
Claro, en ese momento esto era considerado poco menos que conspirativo, irreal. Mm, Muchas voces, ojo, porque uno puede esperar, obvio, que la gente derecha diga no, están locos, pero muchas voces de la concertación en ese momento también decían esto es lo peor, esto no sirve para nada, esto lo único que ayuda es a generar ruido, aquí lo que hay que es construir certeza, en fin, una serie de cosas que siempre han mm, estado en el sustrato de los partidos de la concertación que han buscado política de consenso con la derecha. Ojo, los mm. consensos son con la derecha, no así en el aire. Los acuerdos nacionales han sido con la derecha, no en el aire. Entonces, bueno, eso, Omar, fíjate cómo ha ido cursando. Y hoy, tú tienes razón, hoy en el mundo se observa la situación chilena como una crisis, como la que es, y también se observa que hay una presión cada vez mayoritaria desde lo social, desde lo político, para que este gobierno termine, porque es la causa de la crisis. Así de simple, así de concreto, así de directo. Entonces, yo creo que este es un tema que va a seguir cursando y creo que la presión social en las calles, en los territorios, las situaciones que siguen pasando, yo diría que el tremendo descontento y un grado no menor de frustración de la ciudadanía por lo que está ocurriendo con el segundo 10%, Sí, eh, es brutal. a, a mí me parece que van a incrementar la demanda ciudadana por que termine este gobierno. Y creo que es una maniobra bien perversa, súper perversa, hasta yo diría con cierto grado de crueldad, el instalar que eh, un adelanto al término de este gobierno por la vía de elecciones sea una especie de golpe de Estado. Mm, Porque fíjate que Allende, en medio de la crisis que había crisis, lo que iba a anunciar el 11 de septiembre era un plebiscito. O sea, lo que iba a anunciar era que iba a pedir que la ciudadanía se pronunciara. Y la derecha y el mando golpista al interior de las Fuerzas Armadas y en vinculación estrecha con el imperialismo norteamericano, porque ahora hay documentos desclasificados que te muestran que efectivamente Nixon y Kissinger y el poder político militar norteamericano empujaban y empujaban y empujaban para que terminara el gobierno de Allende, no para que concluyera, ni siquiera para que hubiera elecciones adelantadas, sino que para que terminara. Y la forma de terminarlo fue por vía golpe de Estado. Y ahí sí que hubo golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se adelanta cuando se sabe que Allende va a anunciar el plebiscito. O sea, no le dan la posibilidad al pueblo chileno de pronunciarse, ni tampoco al gobierno. Lo que hacen es un golpe de Estado para evitar una salida y una solución democrática y soberana a una situación de crisis. Y ojo, que sí ahí, en ese proceso, no lo pueden negar, no lo pueden negar, estuvieron también partidos no solamente de la derecha, sino que la democracia cristiana. Y lo más evidente de ese proceso, porque yo no tengo duda que hubo mucha militancia demócrata cristiana en todo el país que estuvo en contra de eso, pero su dirección lo empujó. Y lo más evidente que su dirección lo empujó es la carta de 13, si no me equivoco, Omar, sí, son eran los 13, 13, sí, eran los 13. Sí, la de carta de los 13. 13 dirigentes nacionales democristianos que a Sí, horas del golpe dicen nosotros no estamos de acuerdo con esto. sí. Pero todos los demás no es que guardaran silencio, es que estaban de acuerdo. O Sí. sea, de hecho, las actas secretas de la Junta Militar, que nosotros en el siglo, cuando fui director, Ujú, publicamos, y tal vez sería interesante hacer algo para recordar esa parte de la historia, claro. cuando nosotros en los 90 publicamos las actas secretas de la Junta Militar, Ujú, una de esas actas secretas era muy jodida, porque era una reunión que tuvo la Junta Militar encabezada por Pinochet, ni más ni menos, ujú, con Patricio Elwin y con Juan de Dios Carmona, que en ese momento todavía era demócrata cristiano. Y según esa acta secreta, que no fue desmentida cuando nosotros la publicamos, ujú. nadie desmintió los contenidos de esa acta, ahí lo que se conversó fue
las actividades que tanto Elwin como Carmona, Juan de Dios Carmona, hicieron e iban a hacer en Europa para demostrar las válidas razones por las cuales en Chile se había producido el golpe, que ellos denominaban intervención militar. Entonces, esa es la historia, estoy hablando de la historia real. Y creo que llevar esas historias al presente, a mí me parece que es súper grave, porque en el fondo, ojo, es justificar y legitimar la militarización y la represión que está cursando en Chile en este momento, contra la demanda y el descontento popular. Sí, añadiría que yo recuerdo que esa carta de los 13, el Mercurio se demora un año en publicarla. Eh, creo Así que es. sí, creo que en este momento también, en este momento político, hay que ver cómo, claro, en esto que pareciera ser maldad, que pareciera ser, o no sé, no sé cómo llamarlo en realidad, si la confusión absoluta, eh, el, go- el gobierno parece perdido en esto del 10% y en el impacto que puede provocar, ¿eh? Y el impacto que está provocando en la ciudadanía, en el descontento, en la indignación, y por otro lado, están esperando este segundo retiro y están esperando que sea sin impuestos. Esa es la realidad. Ese es un hecho, ese es un hecho de la causa. Ahora, si eso lo sumamos a otro tipo de situaciones que están cursando, ¿no es cierto?, eh, en, a nivel nacional, estoy pensando en esta huelga, ¿no es cierto?, que inician presos en diversos lugares. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en esta necesidad de que haya muchachos que salgan de las cárceles porque llevan presos no sé cuánto tiempo sin causas, ¿no es cierto?, tan importantes o tan relevantes, más allá de destrozos y cosas de ese estilo, con las que se podría dejar libre. En el fondo estamos sentados aquí estamos en un polvorín, ¿no? Y, y pareciera ser que Piñera y quienes están con él, sus administradores de la crisis, no se están dando por enterado de eso. Yo no sé cómo ves esa situación y cómo se percibe desde el Partido Comunista eso, ¿no? ¿Cómo se está actuando frente a esta situación de crisis? Porque también esta cuestión también puede arrastrarnos a todos a un marasmo que no sabemos a dónde va a terminar. Mira, yo creo, Omar, que si uno mira los meses pasados, Ujú. el año pasado, eh, el año pasado hubieron protestas callejeras y movilizaciones sociales, sindicales y populares muy fuertes, Sí. antes del levantamiento popular. Eh, yo me recuerdo perfectamente la convocatoria nacional que hizo la Central Unitaria de Trabajadores, también la que hizo la Central Unitaria de Trabajadores en conjunto con el movimiento No Más AFP. Sí. Ahí empieza a articularse la Mesa de Unidad Social, que es una articulación muy fuerte, muy grande, que se produce el año pasado. Ujú. Los torniquetes y las protestas de los estudiantes secundarios no fueron solo en octubre, venían de Mm, antes. por supuesto. Había muchas protestas territoriales, mucho descontento territorial, eh, mucha protesta de las comunidades mapuches, que fueron todavía mucho más gatilladas por el crimen de Camilo Catrillanca. Muchos colegios sitiados. Muchos colegios sitiados. Entonces, no es que aquí, como dice una niña en un video que a mí me gusta mucho, no lo vieron venir, no lo vieron venir. O sea, yo creo que aquí, de verdad que nosotros tenemos una oligarquía, una élite, no sé, no es que no vea las cosas, es que odia que se produzcan ese tipo de descontento. Y los trata maniqueamente, los trata de una manera bien perversa, como si no tuvieran legitimidad. Entonces, todavía es más brutal eso, todavía es más brutal. Yo creo que todo eso es lo que ha estallado y sigue estallando. Yo no veo ninguna señal de que eso
no vaya a continuar. Yo creo que se equivocan de comienzo a fin, estén donde estén en el centro, la izquierda o la derecha, se equivocan de comienzo a fin si creen o están apostando a que poco menos que el agotamiento, esta especie de espontaneísmo que dicen algunos, vaya a terminar. Yo francamente creo que eso es un error de diagnóstico tremendo, pero además es no considerar el factor clave de lo que ha implicado los cambios que están cursando en Chile, porque sin todas estas protestas, sin todas estas movilizaciones, estas luchas populares y sociales, no tendríamos el escenario que tenemos hoy. No tendríamos el escenario que tenemos hoy respecto del proceso constituyente. No tendríamos tampoco a un gobierno que tiene que salir a responder por qué no quiere renunciar. Porque ya no solamente está la protesta callejera, están los planteamientos que ha hecho Jaime Mulet y otros parlamentarios de adelantar las elecciones, ¿no? Y que le sale al paso, ni más ni menos que defendiendo la continuidad del gobierno, el expresidente Lagos. Y aquí, mira, si uno va atando cabo, aquí nada parece casual, nada. Entonces yo lo que creo, Omar, es que esta potencia, incrementándose desde el punto de vista del campo popular en una rearticulación más de fondo que no se había podido dar, a mí me parece que es la clave del proceso que está cursando y lo que viene en el futuro. Yo lo dije el otro día, a mí no se me ocurre, de verdad, porque si alguien cree que una convención constituyente va a poder trabajar de espaldas al pueblo, encerrada por ahí en algún hotel, en el Congreso, donde sea, yo creo que no tiene idea No lo que están está entendiendo. pasando en Chile, no tiene idea. Eh, Mira, eh, ya se discul- están di- volviendo a rearticular muchas asambleas territoriales, ollas comunes que se están transformando y siguen siendo ollas comunes, pero a la vez también siguen siendo, ahora están tomando la tarea del proceso constituyente. Es decir, yo creo que esto no tiene regreso. Y más todavía, a mí me parece que si alguien piensa de que esto es una especie de estallido sin voz, sin propuesta, sin razonamiento, y que tiene que ser encauzado por una especie de élite que además no ha demostrado prácticamente ningún sentido de asertividad con este movimiento, otro callejón sin salida que va a implicar que yo no sé, la crisis que tenemos de algunos partidos en este momento en cuanto a desafiliaciones es alta. Lo que pasó el domingo pasado, lo hemos conversado. O sea, van a seguir produciéndose situaciones de esa naturaleza. Yo no tengo ninguna duda. bueno, Juan Andrés, yo creo que, mira, tal vez hagamos una apuesta. Te propongo una apuesta. Veamos qué es lo que va a pasar con el 10%. Muy bien. Jueguesela con qué crees tú que va a pasar con el 10%. Mira, yo creo que lamentablemente me da la impresión de que de alguna manera se ha abierto camino la idea de un impuesto que, tal como lo ha dicho mucha gente, eh, es de una arbitrariedad brutal, porque considerar que 700.000 pesos en Chile es un sueldo de millonario, ahí tiene otra muestra de no tener idea de lo que pasa en Chile. No tener idea. Mientras que se le rebaja a los de Penta lo que tienen que pagar por todo el robo que han hecho y el negocio de financiar la política, se les rebaja. Entonces el nivel, yo diría, de indignación que ha generado todo esto es muy alto. Yo no sé si definitivamente en el segundo 10% va a primar el sentido sensible de humanidad y de cordura, pero ya lamentablemente el segundo 10%, aun cuando se apruebe con el impuesto, no alcanza a ser ley antes de Navidad. Ya no alcanzó. Y yo creo que muchas familias en este país legítimamente, dado que el Estado, este Estado neoliberal, no es cualquier Estado, este Estado neoliberal, esta clase política, esta oligarquía, ha sido brutalmente egoísta para enfrentar la situación de pequeña y mediana empresa,
de trabajadoras y trabajadores, en fin, de la mayoría de la gente. Desesperadamente la gente ha buscado en sus recursos, en el primer 10% y en este segundo 10%, tener un dinero líquido que, de acuerdo a los estudios que ya están hechos, en el caso del primer 10%, se destinó a pagar deudas, fíjate, a pagar deudas, y el otro alto porcentaje a comprar cosas para vender. O sea, mucha gente compró cosas para vender, o sea, para tener algún nivel de retorno en cuanto a alimentación, en cuanto a vivienda, en cuanto, así, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Y este segundo 10% yo creo que iba en la misma dirección. Entonces el gobierno presentó una acusación constitucional, por otro lado mandó otro proyecto, ha tenido la complacencia, lamentablemente, mi punto de vista, que se repite, a veces esto no es nuevo, de parlamentarias y parlamentarios del llamado centro político, y me atrevo a decir de que lo que va a salir de ahí no es algo que inicialmente buscó el sentido de lo que era el primer 10%, y que de alguna manera se trató de mantener, porque eso fue lo que aprobó la Cámara de Diputados. Si ahí el cambio grande fue en la negociación en la cocina chica que se hizo en el Senado, ¿no? Y en eso estamos. Yo, como te digo, no sé, yo desearía de verdad, que se hiciera un proyecto donde no hubiera un impuesto y la gente pudiera sacar su 10% por segunda vez. Pero yo creo aquí lo que se está defendiendo, Mar, y hago ahí una observación, lo que se está defendiendo con el impuesto es a las grandes AFP. ¿Por qué? Porque si tú haces que la gente pague impuestos, hay un rango de liquidez y de dinero que va a volver a los mismos que son los dueños de la AFP. No sé si me explico. O sea, Sí, sí. ellos tienen que generar una cierta liquidez para resolver el tema del 10%. Y con este tema de los impuestos lo que están haciendo es evitar que el peso caiga en la AFP. Entonces creo que es de una vergüenza tremenda, y más que comparto, la indignación también es propia, porque soy parte de los que se van a ver como millones de personas en Chile, se van a ver afectados por esta situación. Sí. No, yo creo que, mira, yo tengo la impresión de que aquí algunos sectores que están en la derecha van a verse muy presionados en estos días. Yo creo que puede que incluso el gobierno desarrolle el arte de lograr una unidad entre sectores de oposición y sus propios partidos para Sí, sacar ese 10%. Voy en este caso por esa. Vamos a ver cómo nos va de aquí en unos días. vamos a ver cómo nos va. Ya pues, Juan Andrés, que esté muy Gracias, Omar, bien. a ti. Interesante el diálogo. Decir, ¿no Nos es cierto? sigamos viendo. Invitar a la gente a que vaya a Crónica Digital, Maturana con Huérfanos, al cafecito, y invitarlos también a estar informados, a buscar formas de informarse, a no quedarse con lo que le están entregando los medios oficiales. Eso es. Buenas noches.